Hola, soy Francisca Galvez, terapeuta holística y antropóloga, y hoy día quiero hablarte sobre el origen de la sangre menstrual desde una antropología del corazón y desde una alquimia de unidad. Ujú. Es verdad que la alquimia en sí misma representa la unidad, ¿no? Cuando unimos y transformamos los metales pesados, el nigredo, lo denso, lo vamos utilizando a planos de conciencia que representa el oro, la conciencia, ¿no? Siempre nos lleva a ese plano. Sin embargo, la alquimia femenina, que es precisamente de lo que se trata un poco este video y los videos que vienen, eh, de alguna forma propiamente en su práctica y en su desarrollo, en muchas partes, no en todas, pero en muchas partes ha perdido un poco esto de cómo conducimos esa sanación femenina hacia una conciencia de unidad, hacia una unidad del ser que ya nos deja, nos despolariza incluso del femenino, ¿no? O sea, conectar con ese femenino como una vía para entrar en este espacio de unidad que está más allá del sexo, digamos, las diferencias de sexo, ¿no? De las polarizaciones, ¿no? Entonces, es una alquimia femenina en unidad que me lleva a conectar con mi mujer, ¿cierto? Mi mujer, mi ser hembra, pero también mi no ser mujer, mi no ser hombre, mi no ser, digamos, que se conecta con el vacío y con esa conciencia de unidad, ese tejido que une a todos los seres. Y que si bien la sangre menstrual, que es lo que nos convoca hoy día, efectivamente es un fluido que nos conecta con el femenino, ¿no? Con la mujer, con la hembra, con la mamífera, también tiene una información y una memoria de unidad en sí misma, de conciencia de unidad. Y este video es una cápsula que nos va a dar una introducción a este tema, que realmente es algo que necesitamos experimentar también, vivenciar y profundizar en nosotros mismos, seamos mujeres, hombres u otras identidades, porque recuerda que la sangre menstrual es una información que tiene que ver con toda la especie humana, ¿no? Todos cuando somos una célula y una célula recién empezando su viaje vital, ¿cierto? Esta célula, esta mórula, se alimenta primero del endometrio, que es esta primera capa del útero que cuando no ocurre la fertilización, perdón, se transforma en sangre menstrual, ¿no? Entonces, todos tenemos esta información cuando crecemos en el útero materno, vamos recibiendo esta información arquetípica de la sangre menstrual. La sangre menstrual no solo tiene memorias femeninas, memorias de linaje, en sí misma es un arquetipo muy primal, eh, es un arquetipo muy conectado con el eros, ya que es esta energía primigenia que tiene que ver con ese fuego sexual, con esa energía vital. La sexualidad y la energía vital son lo mismo, ¿no? O sea, venimos del sexo, ¿cierto? Y esa energía vital del sexo es lo que nos tiene con vida aquí, ¿no? Nuestros padres nos traspasan en esa energía vital, esa energía sexual, que es la base, de hecho, con la cual funciona nuestro organismo, que para la medicina china, el Tao no es la energía ancestral, y que tenemos que cuidar. Entonces, es como decir, esta sangre menstrual tiene esa información y además tiene toda la memoria humana del lenguaje, de la cultura, del propósito humano. Una cosa que en general no se nos dice es que la sangre menstrual y la ovulación se separan en el ser humano. Y esto no es algo aleatorio, ocurre con un propósito de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivencia que tiene que ver mucho ahí con la sororidad femenina, con la conexión con los ciclos de la naturaleza, de la luna, la generación, digamos, tiene que ver con las primeras formas de observar los seres humanos, la naturaleza y entender que hay un diseño.
Y sus cuerpos, los cuerpos de hembras, se empiezan a transformar obedeciendo y siguiendo ese diseño que comienzan a comprender. O sea, los ciclos de la luna, los ciclos solares, sobre todo los ciclos de la luna, son los primeros que el ser humano observa y que dice, acá hay un diseño, acá hay un diseño. Y nuestros cuerpos de hembras empiezan a transformarse en ese diseño. Ya está en nosotros, pero eso es lo más interesante, que el resto de las mamíferas tienen un ciclo de estro. ¿Ya? El estro es solar, se va por temporadas de apareamiento, que pueden ser en general, depende de la especie, pero no tiene una temporada que está vinculada a ciclos estacionales. Nosotros tenemos un ciclo lunar que también tiene un vínculo con el ciclo lunar, o sea, el ciclo solar, pero primero es lunar. Entonces todo esto es una geometría de la luna, una geometría menstrual que empieza a vivirse como una rueda medicinal dentro de nosotros. ¿Qué es la rueda medicinal? Es sentirnos parte de un diseño y que vamos conectando en nuestro cotidiano y en nuestra vida con este diseño cíclico de vida, muerte, vida. Cada cultura tiene su rueda medicinal, pero es una forma de sintetizarlo y esto se conecta con las direcciones, con el norte, con el este, con el sur, el oeste. Entonces esta sangre menstrual se vuelve un símbolo, un arquetipo de la conciencia humana, ¿no? Está vinculado a la aparición del lenguaje, de la cultura. En primera instancia, esto que te comento, ¿no? Cómo el ser humano empieza a observar que hay un diseño en la naturaleza y este cuerpo comienza a transformarse, pero también esto tiene como un objetivo, hay una relación espiritual, ¿no? Que es un poco lo que estaba hablando ahora, pero también hay una relación de sobrevivencia. Y la sobrevivencia, ¿no? Que ya nos vamos al chakra 1, tiene que ver con que el sangre menstrual, ¿ya? Y acá cito a un antropólogo muy interesante que se llama Chris Knight, que es uno de los primeros en teorizar sobre este fenómeno menstrual que ningún antropólogo había dicho, oye, esto nos distingue del resto de las especies, hablamos de que el lenguaje nos distingue, hablamos de que la cultura nos distingue, las instituciones, pero Chris Knight es el primero a decir, y la menstruación, y empieza a hablar y a generar una teoría en relación a por qué para nosotros fue útil en cuanto a sobrevivencia transformar nuestro ciclo. Y esto tiene que ver con que, bueno, él lo plantea muy desde el plano de la sobrevivencia, de cómo cuando uno observa a los primates no comparten su comida. Los primates, no, los machos, por ejemplo, los machos cazan y comen para ellos, o sea, no es un comportamiento que ellos estén compartiendo su comida con el resto de el grupo, ¿no? Entonces él dice, bueno, para que los seres humanos tuviéramos tiempo de crecer, porque como ya te habrás dado cuenta, los seres humanos, progresivamente, para volvernos lo que somos, ¿no? Nuestros cerebros empezaron a crecer y empezamos a nacer cada vez más inmaduros. ¿Ya? O sea, necesitábamos más tiempo de maduración afuera del útero. Tú ves que los bebés, el resto de las especies nacen caminando, el ser humano no nace caminando, tarda aproximadamente 1 año en empezar a caminar y es el ser más dependiente que hay y el que más se demora en madurar en toda la naturaleza que conocemos. Entonces, eso implica cada vez que las homínidas, seres humanas, porque hay como varios homínidos que van emergiendo. En algún punto, no sabemos exactamente dónde, pero en algún punto esto empezó a pasar. Y eso empezó a exigir que estas humanas necesitaban más tiempo de crianza, de cuidado, y tenían menos capacidad de buscar su propio alimento. Entonces necesitaron sí o sí reforzar los lazos de solidaridad. Y esto también tiene un correlato con el lenguaje, o sea, el lenguaje no emerge, piensa tú te puedes comunicar solo cuando hay confianza. Cuando no hay confianza no nos podemos comunicar, no somos capaces de comunicarnos si hay miedo, ¿cierto?
no nos comunicamos bien, no decimos lo que queremos decir, a veces somos impulsivos, a veces nos quedamos callados, ¿no? Pero no nos podemos comunicar bien. Para comunicarnos bien necesitamos confianza. Entonces también Chris Knight dice algo que no se suele hablar en la teoría del lenguaje y que es obvio. Necesitamos de confianza para que el lenguaje aparezca, de lazos de solidaridad, lazos de confianza. Los niños, mientras más amor y más confianza le das en la vida, más rápido aprenden. Aprenden a caminar, aprenden a hablar, ¿no? Esto es una generalización, obviamente hay casos particulares, yo lo sé, hay casos que niños se demoran a hablar por otros motivos, pero es algo que estamos aplicando generalizado, ¿no? Entonces, necesitamos de la confianza, de la solidaridad, del amor para que emerja el lenguaje. Y tenemos este proceso menstrual que también es parte distintiva de nuestra especie, tal como el lenguaje, y que tiene que ver con esta necesidad de las humanas de empezar a controlar su fertilidad, empiezan a cambiar las estrategias, ¿ya? Como ellas necesitan que alguien, las hermanas, los hermanos, hermanes, empiecen a también ayudarles a alimentarse mientras ellas están lactando y preocupándose de este ser vivo que tarda en madurar, ¿no? Como hemos visto. Si no has visto una mujer puérpera, te invito a investigar más de eso, en verdad es un proceso que requiere mucha dedicación, mucho tiempo, ¿no? Como estar con este bebé colgado básicamente de uno y que no camina solo. Entonces, eso significa que necesita de la solidaridad del grupo para que la puedan sostener, ayudar a sostener. Y esto refuerza mucho los lazos entre mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Él dice, hay una estrategia de sobrevivencia acá. Las mujeres, las homínidas, se unen entre ellas, ¿no? Entonces empiezan a separar la ovulación de la menstruación y además empiezan a ovular en conjunto. Sabemos que las mujeres cuando estamos juntas sincronizamos nuestra ovulación, ¿cierto? Para que estos procesos sean grupales, ¿no? Es como una forma de reforzar la solidaridad, los vínculos, pero también al separar la ovulación de la menstruación empieza a ser una información que solo las hembras tienen, las mujeres tienen, porque en el resto de las especies cuando las hembras sangran significa que están fértiles, que están ovulando. Por lo tanto, la sangre es como un símbolo para que los machos vengan a fertilizar. Pero ahora esto está oculto a los machos no lo pueden ver. Por lo tanto, las mujeres empezamos a tener de forma individual y colectiva una relación de sororidad, de complicidad y también de una forma de control social también. O sea, acá nosotras sabemos cuándo ovulamos, por lo tanto nosotras decidimos cuándo nos apareamos. Y el macho necesita generar una confianza con esta mujer o con este grupo de mujeres para poder aparearse. Y por lo tanto, él dice, es una forma de generar un control, de excluir a aquellos machos que no compartan su comida, por ejemplo, o que sean violentos. Entonces esto también se vuelve una forma de regular la violencia al interior del grupo, que es muy importante. Y las mujeres habríamos tenido un rol muy importante en esto, ¿no? También para cuidar la especie, para cuidar a los bebés. O sea, sabemos que los bebés necesitan un ambiente de solidaridad, de amor. Te invito a leer El bebé es un mamífero de Michel Oden, que es un muy buen libro que nos habla de esto, ¿no? Los bebés nos dan muchas pistas de cuál es nuestro origen humano. O sea, el ser humano necesita amor, contención, calorcito para crecer. Si esto no se le da, no es un humano saludable. Por lo tanto, todo esto tiene mucha coherencia con lo que estoy hablando, ¿no? Y con lo que en realidad Chris Knight habla, ¿no? Entonces todo esto se va generando una coherencia, ¿no? Entre el lenguaje, la menstruación, el cuidado de los bebés, que si te fijas, todo esto se articula en la solidaridad y el amor, la solidaridad entre las hembras, que empiezan a exigirle de alguna forma la solidaridad también a los machos que quieran aparearse para ser parte del grupo. Solidaridad y amor. La solidaridad y el amor que necesitamos para que el lenguaje aparezca como una forma de comunicarnos, que es algo muy íntimo,
la palabra, donde yo desde mi corazón, desde mi laringe estoy comunicándote lo que siento, lo que pienso, y tengo que hacerlo en confianza para que esto fluya bien. Por lo tanto, la aparición del lenguaje como tal tuvo que ser a base de solidaridad. Y vemos cómo los niños, estoy haciendo un resumen, cómo los niños necesitan de esta solidaridad y este amor para poder crecer saludables, para poder aprender a hablar, para poder aprender a escribir. Necesitan que los reforcemos amorosamente. Y así, ¿no? Es como una triangulación de amor. Y esta memoria amorosa nuestra sangre menstrual la tiene inscrita. Es parte, por eso te digo que es una fuerza arquetípica que hoy día la tenemos como bien inconsciente, pero que ha ido emergiendo con todos los procesos de reconexión de útero, de memorias uterinas, círculos de mujeres. Sin embargo, esta invitación es a llevarlo más allá, a comprender que la sangre menstrual no es solo un proceso vinculado a la sanación femenina, sino que es un proceso vinculado a la sanación de la especie, que tiene que ver con recordar nuestro origen amoroso. Recordar nuestro origen basado en la solidaridad, porque somos seres sociales, nos necesitamos para crecer saludables y para crear una sociedad saludable y una vida saludable. Te invito a profundizar, si te gusta este video. Dale like, suscríbete al canal, por favor, para que esto se expanda a más personas. Y también puedes ser parte de mi canal de Telegram o mi canal de WhatsApp, que puedes acceder también acá a través de YouTube, ¿no? Por ahí están mis datos, ¿no? Para que me contactes. Hay un taller, El origen de mi sangre, en donde yo profundizo en este tema, ¿ya? Ahora que estoy haciendo el video es el 2022, estamos en junio del 2022, en julio va a partir este taller, y si ves este video más adelante, consúltame, háblame por interno para preguntarme cuándo se repite este taller en donde profundizamos en todos estos temas. Por favor, comparte con quien creas que le puede interesar. Mi intención es que esto se conozca, es importante que recordemos y que conozcamos, que profundicemos en toda esta memoria, esta información de nuestra sangre, de forma también, sí, del conocimiento, pero sobre todo experiencial. De hecho, el taller al que te invito es muy teórico experiencial. Muchas gracias, aquí me despido, espero que te haya gustado.